Y aquí está como todos los viernes José Elías Romero Apis. ¿Cómo estás, querido Pepe? Gusto saludarte. Muy bien, mi querido Pascal, contento de estar aquí con ustedes. Bueno, comentábamos en el corte que el señor Putin pues tuvo que viajar a Alaska sin tocar el espacio aéreo europeo. Se fue por toda Siberia hasta Magadán y de ahí a Alaska. ¿Por qué? Porque tiene un orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional. Efectivamente, ayer precisamente me lo explicaba mi hijo, también abogado, por qué no podía sobrevolar el espacio aéreo europeo y tenía que pasar realmente de su país, de Rusia, a Alaska, así a los Estados Unidos. Países que no suscribieron el tratado correspondiente en Roma. Así como también me decía que no podía venir a México, ¿verdad? Pues sí, porque México sí es país firmante de... Y correría algún riesgo, ¿verdad? Claro, por la orden de aprehensión que tiene que ver con, entre otras cosas, el secuestro de niños ucranianos que fueron llevados a Rusia durante este conflicto. Bueno, vamos a hablar de otro tema muy relevante esta semana, José Elías Romero Apis, y quiero aprovechar tu amplia experiencia en la Procuración de Justicia para que conversemos sobre el envío de un segundo grupo de delincuentes presos en México en diferentes cárceles que fueron enviados esta semana a diferentes ciudades de Estados Unidos, igual que sucedió en febrero pasado. Muy interesante esta cuestión de esta segunda, como se ha llamado, esta segunda tanda de entrega de prisioneros y de enjuiciables. Muy interesante desde dos puntos de vista que, si me permites, los separo. Los separo yo como político y como abogado, y porque es más fácil verlos por separado. Venga. Primero, la parte fáctica. No quiero decir la política, pero la fáctica, los hechos. Veo que el gobierno de México, o supongo, no lo veo, supongo, está haciendo lo que tiene que hacer. Estábamos muy en desacuerdo y muy en desagrado con esa política que llamaron de abrazos, con esas políticas de tolerancia, con esas políticas de complacencia hacia el crimen, que lo único que hace es fortalecerlo, fertilizarlo. Empoderarlo. Y ahora vemos que se está haciendo acciones fuertes, acciones decididas, ojalá se hicieran en general. Y esto no sé si sea simplemente un mensaje para aquellos delincuentes que ya no le temen a la cárcel mexicana, pero que todavía le temen a la cárcel estadounidense. Y que digan, caray, esto sí tiene un peligro, sí puede ser para pensarse. Desde luego, tenemos que ser sensatos y ver que lo que se nos dice no siempre es, no tienen por qué decirnos la realidad en estas cosas. Y quizá a veces es mejor en estos temas que no sepamos toda la verdad. ¿Por qué? Porque a veces la verdad es comprometedora, a veces la verdad, hasta por propia seguridad de lo que escuchamos, a veces la verdad nos hace cómplices. Entonces a veces no tenemos que saber toda la verdad. Por ejemplo, nos enteramos de las identidades de los enviados primero desde Estados Unidos que desde México. Así es. Sí. Ahora, y nos surgen, por ejemplo, dos dudas inmediatas. Sí. A estos 26, creo que fueron 26. Correcto. Nos los pidieron para que se los entregáramos, o nosotros pedimos que no los recibieran. Es decir, ¿cuál fue el Estado que pidió el servicio y cuál fue el Estado que lo complació? Tienes razón, porque ni siquiera con la explicación que dio la presidenta, que fue una decisión soberana, podemos saber podemos saber la respuesta a esa pregunta. Olvídate del asunto de soberanía. Esto no tiene que ver con soberanía. Soberanía es un asunto distinto. Esto es un simple problema de legalidad. Y no es soberanía, que no involucra a los estados, involucra sus órdenes jurídicos. A ver, ¿legalmente tiene diferencia que nos los hayan pedido, nosotros se los hayamos ofrecido?
No tiene, jurídicamente dices, no tiene ninguna diferencia. Sí. Y ahí voy a la parte jurídica. Bien. La parte jurídica en estos casos es un tema muy difícil y muy complicado. Buscar una explicación jurídica, una explicación que satisfaga al derecho, que satisfaga a los abogados, que satisfaga a los conocedores, no es fácil. Ni a través del tratado de extradición, ni del tratado de asistencia jurídica mutua, ni de la ley de seguridad pública, ni de la propia Constitución. O sea, no hay nada que explique el envío fuera del tratado de extradición, el envío de mexicanos a Estados Unidos. Ni siquiera el tratado de extradición. Y yo creo que hablar de lo jurídico es tomar un clavo ardiente, que es peligroso para las autoridades y es peligroso para todos, porque puede haber que se queme uno cuando toma un clavo ardiente. Ese es un tema que sería más conveniente, pienso yo, ni abordarlo, la parte jurídica. No te digo por qué. Pero además dime esto, ¿tiene algún asidero el enviar a mexicanos de esta manera? Estamos hablando estrictamente, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Si jurídico. le busca un buen abogado, sí tiene asideros. Si no, no tiene asideros. Claro, no estamos aquí, ni tú nos abres el espacio, porque esta mesa tan honorable no es el bufete gratuito ni de delincuentes, ni el bufete gratuito del gobierno. Sí. Es decir, cada quien tiene sus propios abogados y sus abogados tendrán que encontrar que ese clavo no sea ardiente y que lo puedan enfriar. Pero por lo pronto lo hecho está. Las razones que se dan son razones, te digo, que no tienen una validez exacta, porque si decimos que porque aquí se portaban mal y seguían delinquiendo, es tan vergonzoso que no se podría decir, que no se podría Pero confesar. se dijo. Entonces, si se dijo es que no es cierto. Y si fuera cierto, no se diría. Es decir, en buena política, lo que es vergonzoso no se dice. Y si se dice, es porque no es cierto. Entonces... Pero eso quiere decir, Pepe, que la razón es tan vergonzosa, no sé qué adjetivo usar, que se prefiere decir una mentira antes que decir la verdad. Bueno, es que, y todos lo sabemos, y no es nuevo tampoco, que las cárceles mexicanas tienen una laxitud que permiten ser a veces más cómodas que la libertad. Para los delincuentes a veces es más cómodo son protegidos ahí dentro que fuera. Sí. Que pudieran purgar, si nos ayudan, si nos hacen el favor o si nos cobran de guardárnoslos en otro lado, bueno, podrían hasta concesionarse. No hay limitación para que una empresa o un gobierno estadounidense o de cualquier país se hiciera cargo de nuestras cárceles. A ver si, o a lo mejor un gobierno salvadoreño, ¿no? Se pudiera hacer cargo de nuestras cárceles y a lo mejor mejorar. No hay grandes limitaciones jurídicas para eso. Es más grave jurídicamente remitirlos a donde no están estipulados, porque las cárceles, los centros penitenciarios también tienen que estar estipulados. Un gobierno no puede encerrar a un prisionero donde quiera o donde se le ocurra ese día, sino tiene que estar en un centro ya determinado, incluso tiene que tener ahí un juez. Por eso los juzgados penales suelen estar junto a las prisiones. A ver, déjame preguntarte esto. Este es un gobierno, bueno, incluso desde el pasado gobierno, que ha promovido la prisión preventiva oficiosa. Sí. Pero no es una contradicción que quieran encerrar a gente que no ha sido juzgada por un montón de motivos, toda la lista larga que está en la Constitución, pero al mismo tiempo, dicho por ellos, no tienen la capacidad de evitar que sigan delinquiendo en prisión. Es muy difícil. ¿No es una contradicción? Sí. En teoría es imposible, en México y en cualquier lugar del mundo, que un reo no delinca. Es decir,
Un reo puede delinquir el día que quiera. Si tú quieres delitos simples, es decir, puede gritar que se subleven para un motín, y eso ya es un delito. Ajá. Puede golpear a un carcelero, Sí. y eso es otro delito. Sí. Puede robarse un plato de la cárcel, y eso es otro delito. Sí. Es decir, en México, en Estados Unidos, en Europa, cualquier preso puede delinquir en cualquier momento. Pero había tiempos en México, yo no digo que sea legal ni vaya respecto, que sea respetuoso de los derechos humanos, Sí. pero surgió la figura del apando, ¿no? Los apandaban a los presos que delinquían o que cometían actos que no le gustaba a la autoridad dentro de la cárcel. Y había delito, porque entonces el delincuente era el propio Estado. Sí. Es decir, cometía violaciones a la ley. Ahora, a veces se cometen violaciones de ambos. Sí. Todos sabemos que en los centros de reclusión hay tráfico de drogas interno. Ya olvídate de lo que manejen No, bueno, afuera. hay centros nocturnos. Hay dentro de centros nocturnos. Sí. Hay organizaciones de prostitución, ¿no? Sí. Es decir, eso... No, o como acabamos de ver en Veracruz, ¿no? Donde en el caso del secuestro y asesinato de la maestra taxista, pues se surgió la información de que este grupo de delincuentes salía de la cárcel a cometer delitos. Y por lo menos una vez al año algún reo se suicida con sus agujetas. Sí. Es decir, entonces se ahorca con sus propias agujetas. Pero vaya, Entonces, para aterrizar el tema, ¿hay modo de tener control en un penal o necesariamente vamos a tener que mandar a Estados Unidos a todos los que siguen delinquiendo? Podría desde luego haber modo, pero también esto tiene una realidad que son el tamaño de la prisión. Uh-huh. Cuando en un sistema penitenciario tienes 100,000, 200,000, 400,000 reos, Sí. ya los sistemas de seguridad son obsoletos. difíciles. Sí. Si se tratara de cuidar a 50, es otro asunto, y ahí tu eficiencia puede ser mayor. Pero si tu sistema penitenciario es tan amplio, si tu sistema penitenciario es tan laxo, si su sistema penitenciario es tan corrupto, entonces es muy, muy difícil. En México, olvídate ya de los delitos. En México los criminales importantes y a veces los no tan importantes se fugan. Y llamémoslo fuga, Uh-huh. ingenuamente hablando. Yo diría que a veces simplemente se salen y hasta se despiden. Es decir, eso es México, ¿no? Bueno, para concluir, ¿tú ves venir más tandas de estas? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí va a haber. Te repito, bien sea porque lo pidan, Sí. o bien sea porque nosotros lo pidamos. Lo que sucede es que parece que estamos ahí sí en un sistema de colaboración entre México y los Estados Unidos, que nos estamos entendiendo Sí. en lo legal, en lo ilegal, en lo que tú quieras y mandes, pero que estamos colaborando para bien de la seguridad y que estamos colaborando de común acuerdo. Gracias, querido Pepe. Muchísimas gracias, Pascal, y muy buen fin de semana para todos. Gracias, José Luis Romero Apis, los viernes aquí en el programa y en las páginas de nuestro periódico Excelsior.